llegue a nuestras vidas. Permite, Señor, que seamos oidores y hacedores de ella y que lo que tengas que decir lo recibamos en nuestro corazón. Señor, danos la madurez, danos el carácter, la fuerza y el valor de recibir tu palabra tal como es, tal como está escrita. Sea fuerte, dura, amorosa, misericordiosa, de promesas, de desafíos, de compromisos, que así sea. Lo podemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, por favor, tomen sus Biblias y estamos desarrollando nuestro tema en cuanto a la ira de Dios y vimos que Dios en su carácter, la ira de Dios es una ira santa, es una ira justificada, es una ira que tiene un objetivo real. Entonces vimos que la ira de Dios no es como la que tenemos nosotros, una ira rencillosa, violenta, pecaminosa, sino la ira de Dios es de indignación y de indignación ante el pecado, lo que genera la ira de Dios según Salmos capítulo 7, 11 que hemos visto, la causa, la que causa la ira de Dios es el pecado y la pecaminosidad y la impiedad del hombre. Entonces, eso genera su ira, es decir, su indignación ante las acciones y el corazón del hombre. Y vimos también que así como Dios es amor, Dios también es justicia, Dios también está con la ira o la indignación para hacer juicio. Así dice la escritura, Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Su amor es inmenso, pero su ira también está, y ahí está, llega, lenta, pero llega. Entonces vimos cómo Dios tiene esas dos perfectas características en perfecta balance. Dios es amor, pero también Dios es justicia y es ira. Y vimos muchos versículos donde podemos descubrir que la ira, en cuanto a la ira de Dios, la referencia, y siempre la ira de Dios se manifestó ante la idolatría, ante la infidelidad, ante el adulterio en el sentido espiritual, ante el abandono de sus preceptos, y su ira se derramó en el pueblo de Israel. Vimos muchos versículos y también en el Nuevo Testamento cómo vimos que la ira de Dios está sobre los hombres que practican el pecado, sobre los que practican la impiedad y se gozan también con los que la hacen. Entonces vimos todos estos versículos. Hoy quiero compartir con ustedes las características de la ira de Dios. ¿Cuáles son esas características que son importantes en la ira de Dios y podamos identificarlas en ese sentido correcto? Y vimos que la ira de Dios es justa, es ética, no es una ira ilógica o irracional, sino es una ira que trae perfecta justicia en nuestras vidas. Entonces, vamos a ver características de la ira de Dios, de la ira, de su indignación ante su pecado, ante mi pecado, ante su desobediencia y mi desobediencia. Entonces vemos al Señor cómo actúa. Muy bien. Ahora, muy interesante y quiero que distingan esto, la ira de Dios y cuando hablamos de juicio, habla y de juicio para la eternidad, habla de aquel que no conoce a Cristo como Salvador personal. Para el creyente ya no hay ira, sino disciplina. Entonces es muy importante entender que el creyente ya recibe disciplina para corrección de su vida, no recibe la ira de condenación de Dios. Entonces es muy importante que nosotros, y vamos a descubrirlo esta noche, cómo nosotros salimos de esa posición de la ira de Dios. Ya no estamos bajo la ira de Dios, estamos bajo la disciplina de Dios. Pero nosotros tenemos que conocer que la ira de Dios está sobre este mundo y sobre los pecadores. ¿Por qué? Cuando nosotros invitamos a alguien a conocer a Cristo como Salvador personal, presentamos a un Dios de amor y de gracia. Pero lo primero que aprendemos para presentar el Evangelio es, tú eres pecador. Tu justicia y tus actos buenos no sirven para nada. Son como trapos de inmundicia. Tus obras buenas y acciones no servirán para ganar ningún rescate eterno. Tienes que reconocer tu pecado y tienes que reconocer que la paga del pecado es muerte. Entonces, tenemos que presentar a un Dios de amor, pero un Dios que presenta también justicia, su ira ante el pecado. La paga del pecado es muerte. Entonces, una de las cosas más importantes, no podemos presentar un evangelio a medias. Y en esto tenemos que presentar al Dios de la ira, porque si no presentamos que Dios es justo y perfecto en esto y que hay una eternidad también en el infierno y que hay un juicio
de Dios para aquellos que no fueron escritos en el libro de la vida, pues hacemos mala tarea. Porque si presentamos solo al Dios de amor y tranquilo, tú puedes vivir tu vida, Dios te va a amar como eres. Sí, Dios te ama como eres, pero no quieres que sigas haciendo lo que eres. Eso es la diferencia total. Sí, Dios me ama y me ama como pecador y me recibe como pecador, pero Él no quiere que yo siga siendo pecador. No, Él quiere una transformación de vida real. Entonces tengo que presentarle a las personas que así como hay un Dios de amor, también hay un Dios de ira, de indignación y de juicio. Pero que esa ira y ese juicio no es algo injusto, porque es que nos dicen, pero ¿cómo un Dios de amor me puede castigar, me puede condenar? Y vamos a ver a través de la escritura que la ira de Dios tiene unas características tan específicas que yo quiero que usted y yo descubramos esta noche que esa ira de Dios, esa indignación ante el pecado y el hombre pecador es justa, es equilibrada, es perfecta y que el hombre recibe lo que merece y lo que hace. Dios no va a actuar porque simplemente se le ocurrió, no voy a castigar al hombre, no, o voy a derramar mi ira sobre él, no, porque hay unas razones perfectas. Vamos a ver la primera característica de la ira de Dios. La ira de Dios es imparcial, imparcial. Veamos unos versículos que nos llevan a eso. Romanos 3:23, el que ya estaba mencionando, lo sé de memoria, pero yo quiero que usted vaya a su Biblia, porque es importante que tenga su Biblia. Romanos 3:23, versículo clave para presentar el plan de salvación. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de ¿qué? De la gloria de Dios. Muy bien. ¿Por cuanto qué? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando presentamos Romanos 3:23, estamos hablando que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que esto es imparcial, no hay favoritismos acá. Todos pecaron, absolutamente todos, y están todos y están destituidos de la gloria de Dios. No significa, no hay ninguno justo. Entonces, miren que la ira de Dios es que imparcial al castigar al pecador. Y Romanos 6:23, péguenlo con Romanos 6:23. Entonces, fíjese que cuando usted presenta el plan de salvación, presenta al Dios de la ira. Y recuerde que cuando yo hablo de ira, no hablo de la ira que tenemos humanamente, sino su indignación ante el pecado. ¿Y qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es que muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, entonces, la ira de Dios es imparcial al castigar el pecado. Es totalmente imparcial, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿y qué? Y porque la paga del pecado es muerte. Entonces, fíjense que es totalmente imparcial. Veamos un versículo clave también aquí, en Romanos capítulo 2. Devuélvanse un poquito ahí, Romanos capítulo 2, y les voy a mostrar que es imparcial. Romanos capítulo 2, versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Sí? Es totalmente imparcial. No podemos decir que la ira de Dios es porque yo soy blanco, negro, amarillo, porque soy judío, gentil, griego. No, simplemente porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria y la paga del pecado es muerte. Es decir, la justicia o la ira de Dios es totalmente imparcial. Él es un juez justo. Miren lo que dice, por favor, Salmo 7:11. El Salmo 7:11 nos dice y nos recuerda que Él es totalmente imparcial. Entonces, su ira es totalmente imparcial. Dice 7:11, Dios es juez justo, justo. Un juez justo es un juez imparcial, totalmente imparcial. Es un juez justo al castigar el pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte. Es una justicia imparcial. No hay excepción de personas. No significa que él tenga unos favoritos. Su accionar, su pecado trae una justicia imparcial de Dios. El Dios de justicia. Entonces aquí vemos en Romanos capítulo 2, versículo 11, que para Dios no hay excepción de personas. Dios es un Dios justo e imparcial. Por eso, algunos que dicen, pero Dios es amor, no puede traer justicia, no me puede castigar porque Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero Dios también es una justicia imparcial. No hay excepción de personas. Y dice la escritura que él no puede tener
por inocente al culpable. No puede actuar, Él es totalmente imparcial y hará justicia. Dios es un Dios justo, un juez justo. Entonces su ira es totalmente imparcial. Primera característica. Veamos la segunda característica de la ira de Dios, para que veamos que la ira de Dios no simplemente es una indignación de Dios, porque como es Dios, yo actúo así. No, no. Hay unas características bíblicas que nos demuestran que esa ira o esa indignación es totalmente ética y justa, totalmente equilibrada. Ahora, veamos la segunda. La ira de Dios es retributiva. Retributiva. Romanos, capítulo 2. ¿Qué quiere decir retributiva? Que el hombre recibe lo que merece. El problema de la ira de Dios no viene porque Dios se le ocurrió que tiene que castigar al hombre y entonces el Dios anda con un garrote arriba dándonos. No, la ira de Dios es totalmente retributiva. ¿Qué significa? Que el hombre recibe lo que merece. Simplemente lo que merece. Mira lo que dice Romanos 2:5, un versículo clave. Léalo conmigo despacito. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿ok? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En este versículo vemos la primera característica al final, el justo juicio de Dios. Dios es imparcial. Él no va a castigar a nadie porque se le ocurrió, porque este era blanquito, este era negrito. No, 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 no. Dios es justo, es imparcial, dará a cada uno. Pero lo segundo que me interesa aquí en el versículo 5 es que el hombre es retributivo, el hombre recibe lo que merece. Miren lo importante del versículo cuando dice, atesoras para ti mismo ira. La ira es de Dios, no uno mismo atesora, uno mismo es el generador y significa que yo recibo lo que merezco. ¿Y qué hace eso? Para el día de la ira. Es decir, yo mismo genero la ira para cuando venga el juicio de Dios. Dios va a actuar en esa proporción y va a ser retributivo, es decir, nos va a dar lo que merecemos, lo que el hombre sembrare, eso segará. Si yo siembro ira y voy a generar la ira de Dios. Y mire por qué. Mire el versículo, por tu dureza, ¿ok? Y por tu corazón no arrepentido. Ahí está la clave. ¿Qué es lo que genera realmente la ira de Dios que sea retributiva? Es decir, que yo reciba lo que merezco, mi propia actitud, mi propio corazón, mi propio deseo de alejarme de Dios, de no querer escuchar la Biblia, de no querer nada de oración, de no querer nada con Dios, ni buscar a Dios, ni recibir a Dios, ni honrar a Dios. Muchos solamente quieren ser amadores de este mundo. Y aquí van a recibir lo que merecen. Por eso la ira de Dios es retributiva, es perfectamente balanceada. Usted va a recibir lo que usted generó. Mire, vuelvo y repito, por tu dureza, no por la dureza del vecino, no porque Dios es injusto y porque Dios no es amor, no. Por tu dureza y por tu corazón, atesoras para ti mismo que ira. Atesora mismo. ¿Qué está atesorando? Juicio, juicio para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mire que él hace, Pablo hace, resalta ahí el justo juicio de Dios. El juicio de Dios es totalmente equilibrado, es imparcial, imparcial. Bueno, veamos la tercera característica de la ira de Dios. La ira de Dios es proporcional. Es proporcional. Vayan a Romanos, ahí mismo, capítulo 2 estamos. Este es un capítulo muy interesante, versículo 6. Es proporcional. Significa que exactamente su ira lo hará con precisión, con pinzas. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a dar un ejemplo. Coge a Marisol, coge al hermano Octaviano, si no fueran salvos, ¿no? Estoy hablando de estos versículos para los que no son salvos. Por eso, para nosotros es tan angustiante presentar el Evangelio, porque las cosas que vienen para los que no son salvos, para nuestras familias que no conocen a Cristo, para nuestros amigos, nuestros padres, nuestros hijos, vienen unas cosas terribles que vamos a ir mirando, cómo la ira de Dios va a llegar en un justo juicio imparcial
y es retributivo, cada uno va a recibir lo que merece y lo que ha hecho. Pero mire que en este sentido es proporcional, porque va a hacerlo de esta manera. Mire el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, la ira de Dios es proporcional, es decir, Dios mide su ira con Perdón, precisión. pastor, Romano, ¿qué? Perdón. Romanos capítulo 2, versículo 6. Muy bien, Romanos 2, 6. Entonces, mire que la ira de Dios es proporcional. Qué interesante. Dios no va, no, es, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras. Los mayores pecadores, conforme a sus obras. Los medianos y bajitos, conforme a sus obras. Pero cada uno va a recibir. Por eso la ira de Dios es proporcional. Y Dios mide su ira con precisión. A este le voy a dar aquí, a este le voy a dar así, a este así, así. Porque Él pagará. Pagar significa juicio, sentencia. Dice que a cada uno conforme a sus obras. Ajá. Entonces, va a estar escrito, ¿sí? ¿Por qué conforme a sus obras? Cuando vemos Apocalipsis, si ustedes quieren leer un poquito, cuando se abran los libros, y el que no se halló en el libro de la vida, fue echado al lago de fuego, pero dice que también se abrió un libro donde está escrito todo, todo, porque como un buen juez, el juez basa su sentencia bajo las pruebas. Un juez no va a dar sentencia cuando me dijeron, pensé, me parecía, y Jariel, que trabajó tanto tiempo en esas áreas, sabe que un juez recopila todas las evidencias, las pesa, mira su valor y emite un juicio. Igual va a ser en el tribunal del trono blanco. Por eso, cuando dice el versículo que todos grandes y pequeños estarán frente al gran trono blanco de pie, significa que cuando el acusado va a recibir la sentencia, tiene que ponerse de pie. Por eso todos están de pie, no están ni sentados ni acostados, todos están de pie. Bueno, vayamos a ese versículo porque me parece que es muy importante que lo tengamos en cuenta, que nos debe hacer pensar. Y Apocalipsis capítulo 20, no lo tenía ya en mis notas, pero ya lo encontré, versículo 2. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, ante el juez justo, que está diciendo Romanos 12, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, ¿según qué? Sus obras. Entonces Romanos 2:8 nos dice que la ira de Dios va a ser proporcional. Esto es interesante. En teología, esto hay aquí una discusión que no voy a entrar, pero simplemente la voy a decir. Algunos dicen, y no está escrito, algunos infieren, que va a haber grados de castigo en el infierno. No lo puedo asegurar, no lo dice, grandes estudiosos. Entonces, por eso dice que el Señor, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, pagará conforme a sus obras. Y dice que los libros fueron abiertos según sus obras, ajá, y dice por las cosas que estaban escritas. Mire que Dios va a estar recopilando la vida de aquellos que no reciben a Cristo y va anotando cada cosa. Y nadie va a decir, no, pero es que eso es mentira. Aquí está escrito el día, la hora y lo que usted hizo, su mentira, su chisme, su ira pecaminosa, su adulterio, su asesinato, su violación, su robo, bueno, meta ahí todo su arsenal y su historial. Y dice que los libros fueron abiertos y según, ¿fueron qué? Escritas en los libros según y el mal entregó los muertos que habían, y la muerte y él les entregó los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Sigan leyendo el versículo 13 al final. Y fueron juzgados cada uno. Esto es importante cuando presentamos el plan de salvación a nuestros amigos y familiares y decirles, mire, ustedes van a estar un día ante Dios solitos, solitos ahí mirando, esperando solamente la sentencia. Ya no hay como para decir, Dios perdona, ya no hay espacio para eso. Dice, y cada uno según sus obras. Mire que la ira de Dios, y vuelvo, repito, la característica que estamos, la ira de Dios es proporcional. Cada uno será juzgado
según sus obras. Va a ser juzgado con precisión, con pinzas. Dios va diciendo, mira, tú hiciste esto, tú hiciste esto, tú hiciste esto. Y va a ser tan abrumador que la gente dice, no hay nada que hacer, soy culpable. Y el Señor los mandará al lago de fuego, al lago de fuego. Entonces, miren que la ira de Dios es proporcional. Es proporcional. Vayamos nuevamente a Romanos capítulo 2, el cual pagará, versículos, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hago un paréntesis. Nadie se va a salir con la suya. ¿Se entienden esa frase? Esa es una frase que usamos. Dice, y se salió con la suya, dice, burló la justicia, burló a los papás, burló a la esposa, burló a los hijos, burló a la iglesia, burló al pastor, se burló del pastor, lo engañó y mire, y lo timó y lo engañó y se hizo pasar de un buen cristiano. Hermanos, cuidado con eso. Cuidado con eso. Pablo dice, no se engañen, Dios no puede estar burlado, porque el Señor va a pagar a uno conforme, cada uno conforme a sus obras. Nadie se va a salir con la suya. Nada quedará impune en esta vida. Y alguien dirá, y todos los que se han robado esto o aquello, han hecho, han quitado. Nadie, hermanos. La impunidad no existirá ante el gran trono blanco, en la justicia divina que será imparcial, retributiva, es decir, a cada uno se le dará lo que merece por su dureza de corazón y será proporcional, de acuerdo a lo que está escrito en los libros. El que dijo, uy, me burlé de todas estas personas, allá está escrito. Y si usted me está escuchando esta noche, mire, yo le invito, nada quedar oculto. Todo lo que usted ha hecho a nuestras espaldas, de su familia, de la iglesia, de la sociedad, eso está escrito en un libro. Y eso le va a hacer temblar esta noche y le va a hacer pensar, todo eso está escrito, pastor, y lo que yo hice tal año, allá está escrito. ¿Y cómo puedo borrar eso? Con la sangre preciosa de nuestro amado Salvador. Dice que el Señor borra nuestros pecados y nunca más se vuelve a acordar de ello. Es decir, que si eso estaba escrito, el Señor coge el borrador divino de su sangre y coge y lo borra. Qué bendición, qué gracia. Aproveche esta oportunidad, porque mañana puede ser tarde. Mañana puede ser tarde. Un paréntesis. ¿Recuerdan la tragedia que pasó ahorita en Miami? Un edificio de más de 15 pisos que colapsó. Todos se acostaron pensando que iban a amanecer y no amanecieron. Hoy es el día de salvación. Hoy puede colapsar su vida y desaparecer de este mundo. Hoy es el día de salvación, porque si no usted será juzgado de acuerdo a sus obras. Mire que Dios no es injusto ni malo, como lo presentan los filósofos, y a este filósofo Spinoza, el holandés que yo hablaba el viernes pasado. No, es que Dios es amor, ¿cómo va a juzgar? Y esa es la gran mentira de Satanás. Sigan así, Dios es amor, no se preocupen. No, pero Dios actúa en su ira, pero no es una ira injustificada, irracional, mala, perversa, sino que será retributiva y dará a cada uno lo que merece y lo hará con precisión. Yo te juzgo a ti por esto y por esto. Y no va a juzgar a nadie en forma injusta, sino en forma imparcial. Para Dios no hay excepción de personas. Mire, hermano, esto nos debe hacer pensar y reflexionar. Veamos la siguiente. La ira de Dios. La tercera primera, segunda, tercera, cuarta característica de la ira de Dios. La ira de Dios es continua. Es continua. Mire, Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos 1, 18. Mire lo que dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La característica que vemos aquí es que la ira de Dios es continua. Dice, su ira se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Es decir, que en este momento Dios puede juzgar, sí, y lo hace. Llámese con un terremoto, llámese con un colapso de un edificio, llámese con una enfermedad, llámese con una pandemia. Dios actúa y su ira es continua, su ira ahora mismo. Muchas de las cosas que pueden suceder simplemente es por este versículo, porque la ira de Dios se revela, se manifiesta, se da continuamente desde el cielo
contra toda impiedad e injusticia. Dios no puede que aquí exista un caos. Sí, Satanás es el príncipe de este mundo, Satanás es el que gobierna y hace, pero el control es total de Dios. De esto nos ha salido el control de la mano de Dios. El Espíritu Santo está todavía en la tierra, en nosotros, y eso es lo que detiene que el hombre de iniquidad aparezca, el anticristo. Pero entiéndame de esta manera, la ira de Dios está continuamente. Dios hace justicia todos los días. Hay cosas que uno dice, ¿y por qué pasó esto? Bueno, ahí está, la ira de Dios se revela continuamente. Hay cosas que Dios pone su ira y la derrama. Pero hay una ira en el futuro también. No solamente una ira continua, sino también hay una ira futura. Leámosla. Simplemente la voy a llevar allí, Apocalipsis, capítulo, vayan conmigo al capítulo 16. Y en el capítulo 16 vamos a ver la ira futura. Mire el versículo 16 de Apocalipsis. Entonces, una de las características de la ira de Dios es que es continua, porque la ira de Dios se revela desde el cielo ante la injusticia o la impiedad del hombre. Dios también hace justicia. Dios también quita la vida, pone enfermedades, pone catástrofes. Dios hace justicia equilibrada para que sigamos en un equilibrio de moralidad hasta donde Él sabe en su soberanía debe suceder. Ahora, mira el versículo 16. Hoy una gran voz del cielo, hoy una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, y derramar sobre la tierra, ¿qué? Las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. ¿Ante qué? Ante la impiedad del hombre, que a este punto que estamos hablando de la gran tribulación es cuando hay el peor pecado. Está el anticristo reunido con el falso profeta, con el dragón, está el anticristo, está el diablo, está el falso profeta, la trinidad perversa, que se llama, en teología es la trinidad perversa, y ellos están desatando todo un terror y viene la ira y dicen, no más. No más, llegó hasta aquí el pecado del amorreo, ya me tiene hasta acá, y dice el versículo, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo el ser vivo que había en el mar. Y tercera copa y cuarta copa y quinta copa y sexta copa y séptima copa. ¿Saben? En teología, los teólogos que han estudiado bastante esto dicen que estas copas se van a derramar todas al tiempo. Es decir, eso va a ser una tras otra, no es todas al tiempo, no va a ser una aquí y al otro mes. No, 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 absolutamente todas se derraman y eso es lo que anuncia que Jesucristo llegó. Segunda venida, Armagedón. Entonces, esa ira se derrama total, el Señor derrama, Dios derrama toda su ira de indignación porque el pecado es terrible en ese momento. Como dice, pecados hasta las narices del mundo. Y esas copas se derraman al tiempo y al mismo tiempo aparece el Señor Jesucristo. Miren, va a haber una ira continua y una ira futura. Pero que el Señor lo va a hacer, lo va a hacer. Y es muy interesante que hablamos de un Dios de amor, sí, pero un Dios equilibrado en justicia perfecta. Bueno, veamos entonces la quinta característica que está aquí, la ira de Dios es escogida. Vamos a Juan 3:18. La ira de Dios es escogida. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es eso, pastor? Bueno, vamos a mirar. Juan 3:18. Me quedan unos minuticos, gracias a Dios. Juan 3:18 y el próximo viernes terminaremos nuestro estudio porque vamos a estudiar la parte final. ¿Cómo debe ser mi ira? Interesante, lo invito. ¿Cómo debe ser mi ira? Yo tengo ira, pastor, claro, pero yo le voy a enseñar cómo debe ser su ira, cómo la debe canalizar. Muy bien. Juan, ahí les dejo la inquietud. Juan, capítulo 3. Perdónenme porque es que aquí con la virtualidad uno así se pierde aquí con la Biblia aquí a este lado. Queda uno un poquito incómodo acá en el escritorio. Juan 3:18. Vayan conmigo, por favor. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre, perdón, del unigénito Hijo de Dios. La ira es escogida. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios da a los hombres lo que ellos escogen. Interesante, ¿no? Dios da a los hombres lo que ellos escogen y ratifica y confirma los juicios que los hombres se imponen a sí mismos
por los caminos que siguen. Mire lo que dice, vuelvo y repito, el que en él cree no es condenado. Entonces, por eso la ira de Dios es escogida. Es decir, usted es el que escoge si está bajo ira o bajo la gracia de Dios. No es Dios. Usted mismo genera por un corazón endurecido, por no su arrepentimiento. Y como dice el versículo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, es decir, ya recibe la ira de Dios y la condena porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso la ira de Dios es escogida. ¿Quién la escoge? Usted o yo. Si yo decido recibir a Cristo, ya no estoy bajo ira. Si usted no recibe a Cristo, está bajo esa ira. Entonces Dios da a los hombres lo que ellos escogen. Bien, aquí está un principio doctrinal importante, el libre albedrío. No porque el hombre haga algo para salvación, sino que el hombre decide si recibe a Cristo o no. Aquí lo dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado. Es decir, es mi decisión de creer. Yo no hago nada para salvarme. Estoy muerto en mis delitos y pecados. La paga del pecado es muerte. Pero Dios dice, esta es la salvación, la recibes y yo creo. Y viene el trabajo del Espíritu Santo de convencerme de pecado, justicia y juicio. Por eso está perfectamente en equilibrio, que Dios ha escogido unos para sí, pero hay un libre albedrío. Yo tengo una responsabilidad en la salvación de mi vida. Tengo una responsabilidad ante la cruz. Yo tengo una responsabilidad, o creo o no creo. Yo no participo en mi salvación, que es diferente. Tengo una responsabilidad. Y yo no puedo llegar al cielo y decir, ah, Señor, yo me condené porque tú no me escogiste. No, 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 no. Yo me condené porque no creí. Es decir, yo escogí la ira de Dios, no escogí su amor. La ira de Dios es escogida. Yo lo escogí. ¿Por qué? Porque cuando leí Juan 3:18, yo era de la segunda parte. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Yo escogí ese. Entonces, yo merezco lo que decidí. La ira de Dios es escogida por mí. Yo decido en ese sentido. ¿Ven? Entonces, la ira de Dios es perfecta, es equilibrada, es llena de gracia. Volvamos a Romanos. Yo quiero que termine ahí en Romanos capítulo 2 para que veamos que Dios tiene una ira o una indignación o un furor ante el pecado, y lo hemos visto, pero vamos a terminar ahí en Romanos capítulo 2 y vamos a terminar el versículo 7. Unámoslo nuevamente con el 5 para que podamos tener el contexto de las características de la ira de Dios que ya las vimos. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, recibimos lo que merecemos, es retributiva en ese sentido, es proporcional en ese sentido, lo hace Dios con precisión y es escogida por nosotros. Nosotros generamos esto. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira, para el día del juicio del gran trono blanco, recuerde ahí, y de la revelación del justo juicio de Dios. Los libros fueron abiertos, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y fueron abiertos los libros y fueron juzgados de acuerdo a las obras escritas en ellos. Mire que Dios es una misericordia y perfecto en justicia. Pero mira el versículo 7 y terminamos. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Entonces, vida eterna a los que perseverando en bien hacer. No está, el versículo no significa que si usted es bueno, ese es salvo. No, no está diciendo eso. Vida eterna a los que perseverando. La vida eterna se obtiene por medio de Jesucristo. ¿Bien? Dice, perseverando en bien hacer. Significa testimonio y carácter de santidad. No está hablando de salvación por obras. Mucho cuidado con eso ahí. Buscan gloria y honra e inmortalidad. Se gana a través de la vida de Jesucristo en mí. Hay otra manera de ganar inmortalidad. ¿Usted quiere ser inmortal? Reciba a Cristo y será inmortal. Lo dice este versículo. Pero, ese pero, subráyelo. Pero un momento, dice el Señor. Pero, entonces hasta ahí, vida eterna, qué maravilla. Todo el que cree tiene vida eterna, pero el que no cree ya está condenado, ya tiene juicio. Pero ira,
y enojo de parte de Dios. Entonces no olvidemos, estos versículos hablan del amor de Dios, pero habla también de su ira. Pero ira y enojo, recuerden que la palabra ira no es como la pensamos nosotros. No, la ira es santa, de indignación ante el pecado y el que practica el pecado. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. ¡Wow! Duro, ¿no? Tribulación y angustia. ¿Sabes dónde están esas palabras escritas? En Apocalipsis. El día de la tribulación y gran angustia. Está escrita en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 es la profecía del Señor Jesucristo de la semana 70 de Daniel del capítulo 9. Y en la profecía que está en Apocalipsis desde el capítulo 9 hasta el capítulo 16. Mira. Y dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Mira el generador, ¿cuál es la chispa? Lo malo, su actitud, su carácter, su negación de amar a Dios, de seguir a Dios, de respetar a Dios y honrar a Dios, y de hacer lo malo. El judío primeramente y también el griego, después hablaremos un día de eso. Primero el judío, qué responsabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios le dio una responsabilidad al pueblo judío muy grande. Pero, otro pero, cuando hay un pero, mire bien ese pero, pare ahí. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¡Qué lindo! Meta ahí al griego a todos nosotros, ¿no? Los gentiles, ahí estamos. Hermoso, ¿no? Dios es proporcional, Dios hace retributivo, da lo que merece a cada uno, Dios es proporcional, es preciso en lo que va a castigar. Dios, su ira es continua y futura, y Dios dice que su ira está escogida no por él, sino por nosotros. Nosotros mismos vamos a generar nuestra condenación. Cuando hablo así es cuando no conocemos a Cristo. Y terminemos el versículo. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Pues ese es el Dios que tenemos, el justo juicio de Dios. Nadie podrá decir, tú eres malo, Dios, tú eres injusto, tú no me diste la oportunidad, yo nunca escuché, yo estoy aquí porque tú no eres amor. Eso no es cierto. La Biblia, yo hemos demostrado con estos versículos, claramente Romanos capítulo es un versículo, es un capítulo, léanlo, es extraordinario demostrarnos en el espejo quiénes somos y por qué vamos a ir al infierno. Ese versículo nos dice claramente, tú vas al infierno porque tú mismo lo generaste. Es un espejo. Romanos que el título es ponga un espejo y póngase usted al frente y dice, ¿y yo por qué voy al infierno? Y usted mismo se va a contestar, porque tú eres un pecador, porque eres duro de corazón, porque eres un testarudo, porque no has escogido el Cristo, porque tú mismo generaste y tus pecados están escritos en un libro y serás juzgado por ello. Y mires el espejo y va a decir, tú mismo, no es Dios, ahí no va a aparecer a Dios, tú mismo eres el generador. Que el Señor tenga misericordia. Ahora, pastor, ¿este mensaje es para nosotros los creyentes? Sí. Pero no porque recibamos la ira de Dios, sino porque nos debe hacer pensar cuántos van a recibir esa ira. Tengo una responsabilidad de presentar el evangelio. Y tengo que decirle a la gente, Dios es amor, pero mire, hay un infierno, hay un juicio. Por favor, es hora de arrepentirse. Pero este mensaje es para aquellos que no tienen a Cristo como Salvador personal. Hoy es el día de recibir a Cristo para que Él, con su sangre preciosa, limpie y borre del libro todas esas cosas que están escritas de pecado. Dice que su sangre borra, nos limpia y nos lava. Y Él va a coger y va a borrar uno por uno. Voy a parafrasear algo. Es como el Señor decir, voy a decir algo, esta frase. Llega el Señor Jesucristo y le dice al Padre, Padre, yo ya he pagado la culpa. Marisol me ha recibido como su Salvador personal. Padre, ¿me pasas por favor el libro donde está escrito todos tus pecados?
Y el padre le dice, aquí está. Perdón, Mari, voy a usar tu ejemplo, ¿no? Y pasa 2 libros grandotes, 2 tomos. Yo solo tenía un tomo, no mentiras. 2 tomos de Marisol. ¿Y sabe qué hace el Señor? Abre la primera hoja y empieza a borrar con su sangre. Y cuando termina de borrar los 2 tomos, dice, Padre, esto ya ha sido pagado. Y el Padre dice, no hay aquí cómo condenar a Marisol. No hay nada escrito, porque fue pagado y borrado con la sangre del Señor. ¿Sabe que así vamos a estar ante el Padre, no ver nada? Porque el Señor dice, yo ya pagué eso, Padre, yo ya borré eso con mi sangre. Démosle gracias a Dios que usted y yo somos salvos. Démosle gracias a Dios que usted y yo no vamos a recibir la ira de Dios. Démosle gracias a Dios que no estaremos ante el juicio del gran trono blanco. Démosle gracias a Dios que no pasaremos por la tribulación. Démosle gracias a Dios que nunca veremos el infierno. Démosle gracias a Dios que Él nos amó de una manera tan profunda y extraordinaria. Si usted no ha recibido a Cristo esta noche, yo quiero decirle, reciba a Cristo y borre todo lo que, para que Dios, el Señor, borre todo eso que está escrito ahí en esos libros. Si no, un día esos libros serán abiertos y será condenado por lo que en él está escrito. Amado Padre, gracias damos, Señor, esta noche por todos los que se han conectado y, Señor, por aquellos que no te conocen. Yo pido, Señor, que te reciban esta noche, reconozcan su pecado, reconozcan la dureza de su corazón, te reciban a ti y que tu sangre preciosa les limpie de todo pecado y que de esta manera pueden un día entrar a la eternidad diciendo, Señor, Padre, aquí estoy, pero no por mis méritos, no porque yo fui bueno, no porque aspiré a una vida buena, sino porque tu Hijo me amó y me rescató y me reconcilió contigo y borró todos mis pecados del libro que estaba ahí. Y gracias, Señor, porque tu Hijo me amó de esa manera. Yo solamente creí, solamente tuve el deseo de decir, Señor, ven a mi vida. No merecía nada y Él me lo dio todo. Señor, esta noche, si hay alguien que te reciba, que lo reciba con sinceridad y que, Señor, comiences a transformar esa vida en una vida de santidad y de integridad. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Espero, mis queridos